Alumnos, mis saludos, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy día con el tema sobre las emociones. Entonces, ¿quién realmente no ha tenido en alguna oportunidad la emoción de la ansiedad, ¿no? El temor en algún momento, ¿no? Creo que todos nosotros hemos sentido esa angustia, esa ansiedad en algún momento, cuando teníamos que asumir de repente un reto en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido de repente fastidio, enojo, ¿no es cierto?, en su vida? Creo que todos también hemos tenido esa emoción, ¿no? Incluso hay personas que piensan, ese es su criterio, que las emociones, especialmente las emociones negativas, es una tara que el ser humano tiene que cargar, ¿no? Incluso algunos dicen, especialmente esos que son intelectuales, ¿no es cierto?, muy racionales, dicen que el ser humano estaría mejor sin emociones. Ahora yo pregunto, ¿realmente al ser humano le iría mejor o le iría peor si es que no tuviera emociones? ¿No? ¿Qué dicen ustedes, alumnos? Realmente al ser humano le iría peor, porque las emociones es una guía que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros no tuviéramos emociones, no tuviéramos preferencias, no tuviéramos simpatías, es decir, no tendríamos amigos, ¿no? No tendríamos amigos, no tendríamos amistades, no tendríamos pareja, ¿no es cierto? Todo nos sería igual, ¿no? Pero como tenemos emociones, tenemos preferencias, tenemos gustos, tenemos agrados y también tenemos rechazo, animadversión, ¿no? Incluso se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión que cuando una persona tiene problemas difíciles en su vida, quien al final lo que determina y nos hace tomar una decisión no es el aspecto racional, el aspecto lógico, sino es nuestras propias emociones. Es decir, cuando ya nosotros hemos evaluado alternativas, opciones, racionalmente, y seguimos con la duda, seguimos con la confusión o la incertidumbre, al final nuestro corazón es el que toma la decisión, ¿no? Si no, ahí están pues la corazonada, la intuición, cuando tú ves a una persona y dices, ¿puedo confiar en esta persona o no puedo confiar?, ¿no? Quien determina al final esa guía, ¿no?, son nuestras emociones. Bien, ¿cómo se define a las emociones? Las emociones, alumnos, es parte de un sistema motivacional. ¿Por qué? Porque las emociones te inducen a la acción, ¿no? Te inducen a la acción. Entonces, es parte de un sistema motivacional y afectivo, ¿no? Sistema motivacional y afectivo. Un sistema motivacional y afectivo compuesto lógicamente por sensaciones corporales y por sentimientos, ¿no? Por sensaciones corporales, orales y sentimientos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de tener estas expresiones afectivas? La finalidad es la adaptación, ¿no? La adaptación del ser humano a su entorno. El concepto de adaptación es un aporte ¿de quién? De Charles Darwin, ¿no? La teoría evolutiva de las emociones, ¿cierto?, que planteó Charles Darwin, teoría evolutiva, él inició realmente el estudio científico de las emociones, porque antes de Charles Darwin
se consideraba que las emociones eran una energía, un hálito, ¿no es cierto? Incluso hasta un poco místico, ¿no? Era una fuerza sobrenatural, incluso se consideraba así, eso de las emociones. Sin embargo, Charles Darwin llegó a plantear, ¿no es cierto?, una base material, científica sobre las emociones. Y él nos dio dos grandes criterios o dos grandes aportes. El concepto de adaptación y el concepto de la universalidad de las emociones. ¿Qué quiere decir adaptación? Quiere decir que las emociones no es un accesorio en el ser humano, ¿no? O como muchos dicen, las emociones deberían ser como el patio trasero de la mente, ¿no? Sin embargo, las emociones tienen una finalidad, las emociones son útiles para la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos la emoción del miedo, del temor? Tenemos esa emoción porque nos permite protegernos del peligro, alejarnos del peligro. Si nosotros no tuviéramos emociones, sales a una avenida, ¿no es cierto?, y al cruzar, tú cruzas imprudentemente. Como no tienes emoción, no tienes una guía, ¿no?, te lanzas a cruzar. Estoy seguro que no llegarías a la otra vereda, ¿no? Pero como tienes la emoción del temor, te vuelves cauto, te vuelves prudente, ¿no? Esa es la función, pues. En el caso del miedo, ¿no es cierto?, prever el peligro, ¿no? En el caso de la cólera, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad? Proteger la integridad, tu integridad física, ¿no? Es decir, cuando alguien te está ofendiendo, te está insultando, ¿no es cierto?, o te está amenazando en todo caso, en ese momento la actitud es de defensa, ¿no? ¿Y por qué asumes esa actitud de defensa? Porque te cargas de fastidio, de cólera, ¿no es cierto? Entonces, las emociones, todas ellas, tienen una finalidad, tienen una utilidad, ¿no? El otro concepto que aportó Charles Darwin, ¿no?, el otro concepto es la universalidad, ¿no? La universalidad. ¿Qué significa? Charles Darwin estudió las expresiones gestuales de los animales y de los seres humanos, ¿no? Y después de haber estudiado todas las manifestaciones gestuales corporales de los animales y de los seres humanos, ¿no?, fundamentalmente esas emociones básicas, él llegó a la conclusión de que son similares, ¿no? Es decir, por ejemplo, la emoción del miedo, ¿no? Pongamos un ejemplo, un caso, ¿no? El gato, un mamífero, el gato. Cuando un perro comienza a corretear al gato, el gato comienza a llenarse de miedo, comienza a correr, y ya cuando no tiene escapatoria, ¿qué es lo que hace el gato? ¿No? Se encorva, ¿no es cierto?, sus pupilas se dilatan, y si es bastante el miedo, se erizan sus pelos, ¿no? Esa es la expresión gestual del temor. En el caso del ser humano sucede algo similar, ¿no? Cuando tiene miedo el ser humano, el corazón le palpita, ¿no es cierto?, baja la temperatura, su rostro se vuelve pálido, las pupilas también se dilatan, quiere ver más, ¿no es cierto?, para otear el peligro, ¿no? Y los vellos también se paran, los vellos de la piel. Incluso si el miedo es más intenso, o sea, ya se convierte en pavor, es muy probable también que el cabello, el pelo, ¿no es cierto?, del cuero cabelludo también se pare, ¿no? Entonces, hay una similitud en la expresión gestual de las emociones entre los animales y los humanos. Incluso los humanos tienen el mismo patrón gestual corporal de las emociones, independientemente de la cultura en la que estén. Por eso que para cualquier ser humano
es fácil reconocer una emoción en cualquier otro ser humano, ¿no? Así sea asiático, así sea escandinavo, así sea integrante de una tribu de la selva, ¿no? Aunque no conozca su lenguaje, no conozca su cultura, solamente con mirar el rostro puede identificar qué emoción básica está sintiendo esa persona, ¿no? El criterio es la universalidad de las emociones. Ahora, las emociones tienen componentes. ¿Cuáles son aquellos componentes de las emociones? ¿No? Son tres los componentes, los aspectos de las emociones. Existe un aspecto subjetivo, luego un aspecto fisiológico y un aspecto conductual. En toda expresión emocional siempre se presentan estos tres aspectos. ¿Qué es el aspecto subjetivo? El aspecto subjetivo es la vivencia. Tu alegría, tu miedo tiene diferentes matices e intensidades. No es el mismo miedo o alegría de tu compañero, amigo o familiar. Vivencia de diferente manera una emoción, ¿no? ¿Y por qué se da esa vivencia o esa subjetividad? Porque nosotros valoramos, evaluamos una situación, ¿no? Es decir, interviene el aspecto cognitivo en una emoción, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, en la calle, ves a un niño de 7 años en polito, ¿no es cierto?, con chancletas en pleno invierno, ¿no? En ese momento, al ver, te sorprende ver una criatura así y comienzas a pensar, ¿no? Comienzas a tener ideas. Ese niñito tendrá padres, ¿por qué los padres permiten eso? Habrá almorzado, cuando llegue a su casa tendrá algo que comer. En ese momento tú estás evaluando, valorando una situación, ¿no? Ese es el aspecto subjetivo de la emoción, ¿no? Y cuando una emoción tiene un alto contenido evaluativo, valorativo, estrictamente ya se llama sentimiento, ¿no? Ese aspecto ya se llama, es una emoción, pero cuando está cargada de ideas, de pensamientos evaluativos, su nombre estrictamente es sentimiento. ¿Y en qué se diferencia de la emoción? En que la emoción es abrupta y rápida. Se presenta siempre ante un estímulo, ¿no? Viene un perro bravo, ¿no es cierto? En ese momento uno siente miedo, un poco de temor. Desaparece el estímulo, desaparece también la emoción, ¿no? En el caso del sentimiento, no, el sentimiento es más prolongado, el sentimiento es más estable. Bien, el otro componente, el componente fisiológico, tiene que ver fundamentalmente con cambios en la circulación de la sangre, ¿no? Con manifestaciones glandulares, ¿no es cierto? Tiene que ver con cambios en la respiración, por ejemplo, ¿no? Hay toda una serie de reacciones fisiológicas que acompañan siempre a una emoción, ¿no? Incluso este criterio fisiológico de las emociones ha servido, por ejemplo, para crear este famoso aparatito que se llama el detector de mentiras, ¿no? O sea, con este aparatito lo que hace es ponerte electrodos, ¿no es cierto?, en el corazón para medirte la emisión de tus latidos, ¿no es cierto?, para medirte la taquicardia, para medirte la temperatura de la piel, ¿no es cierto? Y el criterio es que quien está mintiendo, hay un cambio brusco en estos parámetros fisiológicos, ¿no? Ahora, este aparatito lógicamente no es 100% seguro, ¿no? E incluso comete errores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se ha probado que en algunas personas que están entrenadas o que por cuestiones de personalidad,
¿no? Son un tanto psicópatas, por ejemplo, que no se inmutan ante una situación, es decir, están mintiendo, saben que están mintiendo, pero no se inmutan, ¿no? Entonces ahí no se detecta estos cambios fisiológicos abruptos, ¿no? Y más bien lo que sí puede hacer es cometer errores, ¿no? Una persona, por ejemplo, que sea ansioso, nervioso, ¿no? Y que no hizo nada y va como sospechoso ante el detector de mentiras, puede parecer ya como culpable, ¿no? Entonces, pero este aparatito se basa en función del patrón fisiológico que siempre acompaña a las emociones, ¿no? Entonces, el otro aspecto de las emociones es el aspecto conductual, es decir, el aspecto gestual, el aspecto corporal. Toda emoción se puede identificar a través del rostro, ¿no? Es decir, el rostro es como el espejo de las emociones, ¿no? E incluso aquellas personas que tienen una emoción permanente y estable, ¿no? O sea, por decir, son tristonas o son alegres, risueñas, ¿no? Eso queda grabado en su rostro, en su semblante. Y por eso que tú vas a ver a esas personas que son alegres, risueñas, ¿no? Tienen un semblante en el cual en sus mejillas se forman unos hoyuelos, ¿no? Se forman unos hoyuelos de manera permanente, ¿no? Esas personas malhumoradas, renegonas, le vas a ver tú en su rostro siempre un surco entre ceja y ceja, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones se expresan en los gestos y hay personas que son muy hábiles para leer estos gestos. En 20 segundos leen inmediatamente qué emoción tienen las personas. Ese tipo de habilidad, por ejemplo, lo tienen los vendedores, ¿no? Ellos no necesitan darse cuenta a través de las palabras, sino en los gestos, en el comportamiento más mínimo detectan, ¿no? Claro está que también hay personas que tienen dificultades para leer las emociones, ¿no? O sea, son más rígidos, ¿no es cierto? Con más falta de empatía, ¿no? Y hay muchos casos respecto a eso, ¿no? A veces ven que el amigo o el familiar está llorando y todavía le hacen una pregunta: ¿qué? ¿Estás llorando? ¿No? Como que les cuesta trabajo, ¿no es cierto?, captar ese tipo de emociones, ¿no? Miren, ya hay estudios donde señalan cuál es el patrón gestual corporal de algunas emociones. En el caso, por ejemplo, de la alegría, ya hemos señalado, los hoyuelos se forman en las mejillas. Otra característica gestual frente a la alegría dice que las mejillas se elevan y las comisuras se contraen, ¿no?, cuando una persona está alegre. En el caso del enfado, de la cólera, las cejas se bajan y se juntan las cejas, ¿no?, en forma oblicua, ¿no? La mirada es prominente y los labios se tensan, ¿no? Ese es en el caso, por ejemplo, del enfado. Y qué no decir, por ejemplo, de la sorpresa, ¿no es cierto? Cuando uno se sorprende, también, ¿qué hace nuestro rostro cuando se sorprende? Abre la boca, ¿no es cierto? Los ojos se abren, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un patrón gestual, ¿no? Hay un autor, Paul Ekman, que ha medido milímetro a milímetro el semblante de las personas y los ha asociado a las emociones. Incluso ha creado una máquina, un video para leer emociones en las personas. ¿Y para qué sirve esta máquina? La idea, dice él, es para poder ayudar a los ciegos, ¿no?, para que puedan estas maquinitas dar información a los ciegos respecto a los estados emocionales, ¿no?, de sus interlocutores, ¿no? Él últimamente incluso ha sacado un libro que se titula ¿Cómo detectar a los mentirosos?, ¿no?, a través del gesto, porque el mentiroso podrá controlar su mensaje verbal, el contenido, pero lo que no va a controlar es el mensaje que manda su cuerpo.
y el mentiroso manda mensajes, ¿no? Él señalaba, por ejemplo, que el mentiroso tiende siempre a mirar hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en ese momento está trabajando una área cortical, el área cortical que tiene que ver con la imaginación. ¿Por qué? Porque está fabulando en ese momento. El mentiroso dice que de todas maneras no elimina la ansiedad, aunque sea hay un mínimo de ansiedad, y esa ansiedad tiene que canalizarse. ¿Y cómo se canaliza? El mentiroso dice que hace movimientos triviales. Es decir, mientras está mintiendo, está moviendo de repente un lapicero, un lápiz, una llave, ¿no? O está moviendo ligeramente, aunque sea el pie o la pierna, ¿no? El mentiroso también dice, por ejemplo, cuando te está mintiendo cambia la modulación, el tono de voz, ¿no? O sea, no mantiene el mismo tono de voz que acostumbra a tener cuando habla, sino lo cambia, ¿no? Entonces, bueno, son pues estos tres aspectos que siempre están dentro de una emoción, ¿no? Ahora vamos a ver la neurobiología de las emociones. Es decir, ¿dónde se asientan neurológicamente las emociones? Hay un órgano que es el rector, ¿no? El que modula, el que regula los estados emocionales. Me refiero al hipotálamo. Miren, el hipotálamo es importante dentro de la estructura cerebral, porque no solamente regula, modifica el sistema nervioso, también modula y modifica la actividad del sistema nervioso autonómico y del sistema endocrino, ¿no? Entonces, modula entonces el sistema límbico. El sistema límbico, ¿no? El sistema límbico es un conjunto de estructuras neurales, ¿no? Que se ubican alrededor del tronco encefálico y debajo de los hemisferios cerebrales, ¿no? Anteriormente, estas estructuras se le llamaba el circuito de Papez. Sin embargo, Paul MacLean, un neurólogo, descubrió algunas estructuras y sus funciones dentro del sistema límbico y él señaló que el nombre más apropiado es el nombre de sistema límbico. ¿Por qué límbico? Proviene de una voz latina, limbus, que significa literalmente borde. Es decir, el sistema límbico es un conjunto de estructuras que bordean el tronco encefálico, ¿no? Y el sistema límbico también se le conoce con el nombre de el cerebro visceral o el cerebro de los mamíferos. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos el sistema límbico también con los mamíferos, ¿no? Y el sistema límbico es responsable de la experiencia emocional, es responsable de la memoria, es responsable del aprendizaje. Los mamíferos aprenden, tienen memoria y tienen emociones. Compartimos estas funciones. ¿Por qué? Porque tenemos ambos sistema límbico, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras del sistema límbico? Tenemos el área septal, tenemos la amígdala, alumnos, mis saludos, buenas tardes.
Vamos a iniciar la clase de hoy día con el tema sobre las emociones. Entonces, ¿quién realmente no ha tenido en alguna oportunidad la emoción de la ansiedad, ¿no? El temor en algún momento, ¿no? Creo que todos nosotros hemos sentido esa angustia, esa ansiedad en algún momento, cuando teníamos que asumir de repente un reto en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no ha tenido de repente fastidio, enojo, ¿no es cierto?, en su vida? Creo que todos también hemos tenido esa emoción, ¿no? Incluso hay personas que piensan, ese es su criterio, que las emociones, especialmente las emociones negativas, no tuviéramos preferencias, no tuviéramos simpatías, es decir, no tendríamos amigos, ¿no? No tendríamos amigos, no tendríamos amistades, no tendríamos pareja, ¿no es cierto? Todo nos sería igual, ¿no? Pero como tenemos emociones, tenemos preferencias, tenemos gustos, tenemos agrados y también tenemos rechazo, animadversión, ¿no? Incluso se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión que cuando una persona tiene problemas difíciles, es una tara que el ser humano tiene que cargar, ¿no? Incluso algunos dicen, especialmente esos que son intelectuales, ¿no es cierto?, muy racionales, dicen que el ser humano estaría mejor sin emociones. Ahora yo pregunto, ¿realmente al ser humano le iría mejor o le iría peor si es que no tuviera emociones? ¿No? ¿Qué dicen ustedes, alumnos? Realmente al ser humano le iría peor, porque las emociones es una guía que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros no tuviéramos emociones,